Muy buenas tardes. Hoy hablaremos sobre el genocidio, esto como parte de la Cátedra de Derecho Penal Internacional del Doctorado de Penal y Criminalística de la Universidad de Margarita, UNIMAR, en convenio con la Universidad Católica Santa Rosa. Se analizará uno de los crímenes más atroces, más graves contra la humanidad, como lo que es el genocidio, el cual ha sido objeto de estudio y regulación en el derecho penal internacional. En este análisis examinaremos la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y se explorará los aspectos fundamentales de este delito, su definición, los elementos constitutivos, el papel determinante de la intencionalidad, hasta su tratamiento en diversos sistemas legales y tribunales internacionales, como el caso concreto del tribunal, los tribunales ad hoc de la ex Yugoslavia y de Ruanda, así como de la Sala Especial en el caso de Camboya y de la Corte Penal Internacional. Además, abordaremos algunos genocidios cometidos a lo largo de la historia, proporcionando una perspectiva de vulneración a los derechos humanos. Sin embargo, es necesario, para profundizar en lo que es el delito de genocidio, conocer sobre la Convención contra el Genocidio, que fue el primer tratado de derechos humanos adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del 48, pero que entró en vigor en enero del 51 en respuesta, digamos que a los horrores del Holocausto ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi, que asesinó sistemáticamente a más de 6 millones de judíos. Este instrumento consta de 19 artículos que proporcionan, digamos, la primera definición jurídica del término genocidio y estipula el deber de los 153 estados que han ratificado la convención o se han adherido a ella de prevenir, castigar este delito. En su preámbulo, la Convención contra el Genocidio reconoce que en todos los periodos de la historia el genocidio ha infligido grandes pérdidas a la humanidad. Por tanto, se hace necesaria la cooperación internacional para liberar a la humanidad de este terrible flagelo, que es un delito que puede cometerse tanto en tiempos de paz como de guerra. Su aprobación supuso un avance decisorio para el desarrollo de los derechos humanos en materia internacional y del derecho penal internacional, y representó el compromiso de la comunidad internacional para garantizar que las atrocidades que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial no se volvieran a cometer nunca más. En cuanto al término de genocidio, este fue acuñado por primera vez por Rafael Lemkin, profesor polaco de origen judío, que lo publicó en su libro El poder del eje en la Europa ocupada en 1944. Este término proviene del sustantivo griego genos, que quiere decir raza o pueblo, y el sufijo latino side, que significa matar. También se incluyó este término en el derecho internacional en el acta de acusación de los juicios de Nuremberg, de los famosos juicios de Nuremberg. Este autor refería que el genocidio era un acto deliberado y sistemático que buscaba la exterminación de grupos étnicos y nacionales perpetrados contra una población civil y los territorios ocupados, con la intención de destruirlos, ya sea de manera total o parcial. Digamos que, de acuerdo a este autor, el genocidio tiene dos etapas. En primer lugar, es la destrucción de la identidad nacional del grupo oprimido, y en segundo lugar está la imposición de la identidad nacional del grupo opresor. También podemos establecer que la Convención contra el Genocidio establece en su artículo 2 que se entiende por genocidio la matanza de miembros del grupo, la lesión grave de la integridad física o mental de los miembros del grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que lleven a su destrucción física total o parcial, medidas también destinadas a impedir el nacimiento de niños en el seno del grupo, el traslado a la fuerza de niños de un grupo a otro grupo. También en su artículo 3, el de la Convención,
no solamente se castiga el genocidio como delito, sino la asociación, la instigación directa y pública, la tentativa y la complicidad en el genocidio. Todo ello perpetrado con la intención, como ya lo dije, con el fin de destruir total o parcialmente a ese grupo. Pese a los precedentes que se supusieron en la creación de estos tribunales ad hoc, como lo fue Yugoslavia y Ruanda, hubo que esperar hasta 1998, cuando se firmó el Estatuto de Roma, para asistir a la creación de un tribunal especial que se ocupara de los 4 crímenes, es decir, el genocidio, delito de lesa humanidad, el delito de guerra y el delito de agresión. Sin embargo, la Convención contra el Genocidio ya había predicho la instauración de una institución de estas características al determinar que la identificación de responsabilidad de un genocidio no solo se daba cuando se encontraba bajo la jurisdicción del Estado en cuyo territorio se hubiese cometido el acto, sino también ante una Corte Penal Internacional que sea competente respecto a aquellas partes contratantes que hayan reconocido su jurisdicción. Se trata entonces de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, que comenzó a funcionar el 1 de julio del 2002. Digamos que este tribunal es permanente, es independiente, no forma parte de la estructura de la ONU, ejerce su jurisdicción sobre los crímenes más graves de forma complementaria a la jurisdicción interna de cada estado. Este estatuto, digamos que incluyó la definición de genocidio de forma íntegra en su artículo 6 y digamos que lo trajo de manera literal, tal como lo establece la Convención contra el Genocidio. Se convierte así el genocidio en uno de los delitos internacionales sobre la cual la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción. Y como se puede evidenciar, este delito ha sido ampliamente adoptado a nivel internacional como a nivel nacional y se ha incluido en estatutos de varios tribunales internacionales híbridos, como es el caso de los ya mencionados casos de Yugoslavia y Ruanda, entre otros, y las salas especiales. En relación con el delito, en relación con el elemento de intencionalidad del delito de genocidio, se puede decir que consta de 2 elementos. En primer lugar, el elemento físico, es decir, los actos perpetrados. En segundo lugar está el elemento mental, que es la intención, que es el elemento más difícil de identificar. Por tanto, para constituir el delito, para que se constituya el delito de genocidio, se debe demostrar que por parte de los perpetradores tenían la intención de destruir físicamente a ese grupo nacional, étnico, racial o religioso, y que es precisamente la intención, ese dolus specialis, lo que hace que el delito de genocidio sea único. Para constituir también un delito de genocidio debe determinarse que las víctimas hayan sido atacadas de forma deliberada y no en forma aleatoria. Entonces, digamos que estos elementos también están tipificados en el Estatuto de Roma, en el artículo 30, en el Ordinal 1 y 2, en los cuales establece que actúa intencionalmente quien a través de una conducta se propone causar un daño consciente de que se producirá en el curso normal de los acontecimientos un daño, un gravoso, que no pueda hacer un daño gravoso, porque el perpetrador sabe lo que está haciendo. Por eso es sumamente importante para determinar este delito el elemento de la intencionalidad. También podemos mencionar algunos de los genocidios acaecidos durante la historia. En primer lugar tenemos el Holocausto, conocido por el régimen nazi, cometido por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, lo que Hitler denominó la solución final, que se basó en la localización, secuestro, encierro masivo en campos de concentración, en campos de exterminio de millones de judíos, con el fin de exterminarlos, de exterminarlos de forma total o parcial. Tenemos otro genocidio, que es el camboyano Pol Pot y los Khmeres Rojos en 1975. Este se da tras una cruenta guerra civil. Los Khmeres Rojos, liderados por Pol Pot,
empezaron un proceso masivo de asesinatos, torturas, trabajo forzado y malnutrición contra aquellas personas que consideraban enemigas del Estado. Otro de los genocidios que puedo mencionar es el genocidio bosnio, acaecido entre 1992 y 1995, generado tras la desintegración de Yugoslavia en 1991, que arrancó con una guerra cruenta en la que se cometieron numerosos actos de violación de derechos humanos, incluido el genocidio. En cuanto a este genocidio, se creó un tribunal especial para tratar el caso de la ex Yugoslavia. En el presente siglo se siguen cometiendo genocidios silenciosos. Entre estos tenemos, y son silenciosos porque realmente no han tenido a nivel de estados del mundo, no han tenido renombre, no se ha conocido, pero se siguen cometiendo en este siglo. Aquí podemos mencionar el perpetrado por el Estado Islámico contra la población yazidí en Irak en el 2014. También tenemos el de Myanmar en 2017, donde parte de la población civil, la policía y el ejército de ese país, de mayoría budista, perpetraron una persecución contra la minoría musulmana del país, que culminó en la masacre de miles de personas y violaciones, quema de hogares, desplazados, cultivos arrasados, entre otros. También tenemos el caso de Sudáfrica, que ha expuesto ante la Corte Internacional de Justicia un caso en el cual acusa a Israel de violar, la Convención sobre el Genocidio, refiriéndose a la matanza de más de 23.000 palestinos en la zona de la Franja de Gaza. Estos también han sido desplazados, han habido muchos muertos, ha habido muchos desplazados a través de, este ataque sistemático, de asedio y bombardeo constante en esta Franja de Gaza. Otro también genocidio que se ejecutó y que se inició a principios del siglo y que se sigue estando presente es el de Sudán, que comenzó, como ya lo dije, a principios del siglo contra la tribu Masalí, un clan africano oriundo del oeste de Sudanés, el cual se enfrentó a una situación calificada como una campaña de genocidio. Ellos fueron víctimas de los ataques de las milicias árabes, que más tarde derivarían en la Fuerza de Apoyo Rápido. Mención especial debo hacer de su presidente Omar al-Bashir, quien gobernó su país durante 30 años hasta su derrocamiento en la Revolución Sudanesa en los años 2018, durante los años 2018-2019, que presidente ordenó a grupos que aterrorizaran a los residentes de la capital de Darfur, trayendo con ellos desplazamientos, crímenes atroces, mucha violencia, y como resultado de ello millones de personas se han quedado sin hogar, han sido desplazados y cientos o miles de ellos han muerto. Bashir, siendo jefe de Estado, fue acusado en el 2008 de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. En la actualidad, la Corte Penal Internacional ha intervenido para que las matanzas en Sudán y en Darfur no se conviertan en una nueva atrocidad olvidada por el mundo, como lo dice el actual secretario de la Corte Penal Internacional. Analizando un poco ahora sobre lo que es el caso de Ruanda, que se dio entre los años que se dio en el año 94, que solamente duró un año. Esta barbarie, tras años de tensión entre dos tribus, los Tutsi y los Hutus, heredadas de un sistema de casta impuesto por el Imperio belga, se enfrentaron con los años. Ruanda se había liberado del dominio colonista europeo. Sin embargo, el origen de la división se perdió, por decirlo de una manera, en la memoria histórica, y los dos extremos exaltados, oprimidos por la desigualdad y los abusos, olvidaron la posibilidad de reintegrarse.
Con la toma del poder de los Hutus se inició una matanza, un exterminio masivo de la población Tutsi. Digamos que aquel episodio, creo que ya lo mencioné, duró solamente un año, pero se cobró la vida de 800.000 personas. El 75% de ellos de la tribu de los Tutsi. La ONU, a través del Consejo de Seguridad, estableció el Tribunal Penal de Ruanda. Digamos que esto es un tribunal ad hoc en respuesta a este genocidio, y este tribunal tuvo competencia para enjuiciar a los presuntos responsables de violaciones graves de derecho internacional humanitario cometidos en el territorio de Ruanda y de ciudadanos responsables de violaciones de esa naturaleza cometidos en territorio o estados vecinos. Digamos que fue el primer tribunal internacional en procesar a personas de alto rango por violaciones masivas de derechos humanos, y tenía primacía sobre los tribunales nacionales de los Estados miembros. Digamos que este estatuto se acoge de manera íntegra a la definición que da el artículo 2 de la Convención contra el Genocidio, y este tribunal se constituyó con 11 magistrados, y se constituyó con 3 salas, dos salas de primera instancia integradas por 3 magistrados que fueron los mismos del tratado de la ex Yugoslavia, y cada sala de primera instancia tenía esos 3 magistrados que participaron en ese tribunal, y una sala de apelación con 5 magistrados que también eran parte de ellos, de los que habían estado en el tribunal de ad hoc de Yugoslavia. También contaba con un fiscal y una secretaria. Pero aquí lo relevante es que el 2 de septiembre de 1998, este tribunal por ad hoc de las Naciones Unidas pronunció el primer veredicto de culpabilidad de crimen de genocidio emitido por una corte internacional desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945. Esto es relevante porque a través de esta sentencia fue dictada, o mejor dicho, esta sentencia fue dictada contra Jean-Paul Akayesu, quien era el presidente y quien es el primer condenado internacional, como ya lo dije, para participar y supervisar el genocidio contra el grupo Tutsi en Ruanda. Fue declarado culpable de 9 de los 15 delitos que se le imputaron en su contra. En este caso, digamos que el genocidio fue entendido como la participación en un acto cometido con la intención específica de destruir a una parte del grupo, en este caso de los Tutsi. Ya para concluir, porque el tema es apasionado e intenso, debo de decir que el genocidio como crimen, como crimen atroz, debe ser imputable, perseguido y juzgado, y sus responsables procesados y castigados. Las graves violaciones de derechos humanos que constituye este tipo de crimen han dado lugar a diferentes procesos penales, como lo he hablado a lo largo de este análisis, y se han constituido tribunales especiales como ya los mencioné. Sin embargo, el genocidio y las violaciones de derechos humanos son, digamos que, una parte muy lamentable, muy triste de la historia de muchos países. Y nosotros debemos aprender lo que podamos de estas situaciones para poder ayudar a saber, a comprender qué debemos hacer para evitar que ocurran estas atrocidades en el futuro. Todos los crímenes internacionales merecen rendición de cuentas, ya que todas las personas y las vidas tienen el mismo valor. Con esto quiere decir que son crímenes que no prescriben, y la humanidad no debe complacerse ni ser indiferente ante tales atrocidades, ya que la libertad es un derecho inherente a la persona, al igual que la justicia y la paz en el mundo, que tiene un reconocimiento intrínseco de igualdad de derechos, de derechos inalienables que no pueden ser negociables de ninguna forma. Esta ha sido toda mi intervención,
y de verdad el tema es apasionante.